Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Armando Alba es licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual en la especialidad de fotografía y ha dedicado más de 20 años de su carrera a la animación. Sobre su obra en los estudios de animación del ICAI, conversa en las secuencias de hoy. Yo entro a los estudios de animación del ICAI exactamente el 20 de octubre, un Día de la Cultura Nacional del año 92. Tenía 20 años recién cumplidos, un montón de sueños y aspiraciones, empezando por la de estudiar arquitectura o diseño, que eran las asignaturas las carreras que más me apasionaban. Pero se presentó esta oportunidad de un amigo que me llama y me dice, mira, están haciendo una convocatoria aquí para dibujantes de línea y relleno. Ni idea de lo que era, pero era en la fábrica de hacer muñequitos, era trabajar con Juan Padrón, con Paco Prat, con Gisela González, con todos aquellos, Lima, esos nombres que me habían acompañado en la infancia. Y para allá fui, dejé a un lado mis estudios de ingeniería metalúrgica y la facultad de mecánica de la CUJAE y me adentré a esa prueba. Éramos unos cuantos muchachos que estábamos haciendo esas pruebas que consistían fundamentalmente en dibujar sobre acetato algunas pruebas y en tintar, tal y como se hacía para el proceso de cine. Yo digo que yo no soy un gran dibujante, o sea, yo no sé dibujar como pueden dibujar quizás muchos de mis animadores, pero sí tengo un excelente control muscular, o sea, era capaz de llevar una línea, la línea de un dibujo o la línea entre dos dibujos la podía llevar perfectamente y sí, mucho control muscular, mucho tacto para hacer y sobre todo muchos deseos de hacer con 20 años. Y bueno, por ahí empezamos, aprobé esas pruebas y ahí nos quedamos trabajando, pero no tenía idea de que las aspiraciones, las necesidades de los estudios eran mucho más. Todo eso que ocurría en octubre del año 92 tenía un sentido que era prepararnos durante esos 3 meses para en enero del año 93 comenzar la producción de Mafalda, esa serie largometraje que se convirtió en 107 chistes de 1 minuto aproximadamente, dirigida por Juan Padrón y donde por supuesto estaba detrás el talento de Quino, el talento de otros muchos que iban a hacer posible una de las mejores animaciones a juicio de Quino de Mafalda, porque no tenían diálogo y era la mejor manera de expresar toda esta inquietud de esta niña simpaticísima y famosísima a partir de una puesta en escena. Yo soy la 5ª graduación de lo que hoy se conoce como FANCA, que en aquel momento no era tan así, pero bueno, igual la oportunidad extraordinaria de tener como profesores a Oscar Luis López en Historia de la Radio, a Enrique Colina en Historia del Cine, a Pepe Masip, a Pepe Riera, a Nera Bequis Vega, dándome documental, en fin, era todo un privilegio asistir a eso. Ahí me gradué 5 años después, formalmente, yo digo, el título más largo de la historia, licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual con perfil en fotografía, porque siempre mi aspiración fue trabajar la fotografía desde el dibujo animado y recuerdo que casi todas mis clases iban aparejadas por ahí. Yo le decía a mis profesores, en el dibujo animado también se hace fotografía. No, pero ¿cómo fotografía? Si no tiene... Sí se hace fotografía igual, lo que pasa es que es una concepción diferente, es una concepción que parte desde la puesta en escena, ya el director está haciendo fotografía, ya se está conformando esa foto, pero igual lleva una iluminación, que es una iluminación que se logra, el fondista la tiene que lograr desde la pintura, porque bueno, en ese momento tampoco existían las herramientas que existen hoy en día, del 3D y la iluminación y los efectos especiales. Estábamos hablando de cine convencional en una mesa de animación bajo cámara. Títulos como Más vampiros en La Habana, La luna en el jardín o Mi taller forman parte de la carrera de Alba, quien también tiene en su hacer diario la subdirección productiva de los estudios de animación del ICAI.
Más vampiros en La Habana era una película que hasta el momento el estudio, por lo menos sus productores, pensaban que se iba a realizar de la manera tradicional, tal y como se había hecho la primera parte. Y Ernesto le muestra a Juan los primeros modelos en 3D, un submarino, un tanque, la manera en que podía animar la caída del submarino, la manera en que podía animarse el tanque, y Juan estaba como un niño pequeño descubriendo cosas que le iban a encantar, y su preocupación era cómo introducíamos la animación tradicional dentro de ese 3D, y que además él no quería que se viera 3D, que no, él le llamaba plástico, que no se viera plástico, sino que se viera, y efectivamente le añadieron un plugin que permitía incluso ver la línea, como si fuera una línea dibujada al material, y ahí fue donde Juan prácticamente se decidió a que sí, a que podíamos hacer la película asistida, y fue la primera película, la primera producción grande que se hizo en animación tradicional asistida por ordenador. O sea, digo animación tradicional porque toda la animación se hizo en papel, tal cual se hizo la primera parte, solo que ya no hubo procesos de entintado en acetato ni filmación bajo cámara, sino ya ese fue un proceso que se hizo digital, se escaneó, se coloreó de manera digital y se hizo toda la composición y todos los efectos especiales de manera digital. Y digo que fue una escuela para todos porque todavía hoy, casi 30 años después o 20 años después, yo veo la película y puedo reproducir los diálogos de memoria, porque el primer paso de un animado es ese, medir los diálogos para que los animadores sepan cómo deben hacer la vocalización. Hasta el momento de esa medición de diálogos la habían hecho las editoras tradicionales, Rosa María Carreras y María del Carmen López, hacían esa medición manual en una moviola, corriendo el sonido y marcando las voces. Ahora eso lo podíamos hacer de manera digital, utilizando programas que visualizan la onda de sonido, y se puede marcar igual y visualizar y marcar igual. Así, rodando, llegamos al año 2003. El año 2003 fue un cambio en muchos aspectos. El primero fue físico. Fue el momento en que nos trasladamos de esa casita en la calle 23, que era el pequeño departamento de dibujos animados de la productora de audiovisuales ICAI, y nos trasladamos a ese edificio de 7 pisos de la calle 25, para convertirnos en la productora de animados ICAI. En ese momento ya contábamos con este edificio, con nuevas tecnologías, con nuevas tecnologías de todos los puntos de vista, y Ernesto Padrón viene con su proyecto de hacer Meñique, el largometraje. Recuerdo que en ese momento Ernesto me pide que fuera el fotógrafo de su película, y ya en esta etapa Norma y a la misma habían pedido, dado lo que había aprendido yo de producción durante Más Vampiros en La Habana, que asumiera la subdirección de producción en el nuevo estudio por el peso tecnológico que iba a tener la producción, ¿no? Ya prácticamente no íbamos a hacer producción en cine, sino producción asistida por ordenador, y toda esa experiencia que me había servido Más Vampiros en La Habana, más que ya había concluido mis estudios en Fanca, ellos consideraban que me capacitaba para asumir la subdirección de producción de los estudios. A mí honestamente me parecía grande el reto, pero bueno, no, hasta el momento nunca había dicho que no a nada a ningún reto que había venido por delante. Solo echando para adelante con los retos se puede crecer. Y recuerdo que le digo a Ernesto, mira, me va a ser difícil compaginar las dos cosas, porque hasta el momento no tenía una responsabilidad de todo el estudio. Tenía la responsabilidad nada más de estar haciendo lo que nos tocaba. Ahora me toca todo lo demás y además esto, pero bueno, todo lo que yo pueda ayudar y seguir para adelante, vamos a ver, vamos a caminar. La práctica fue diciendo que no iba a poder ser así, pero además Meñique fue una película que se fue enriqueciendo. De una película 2D a tener escenarios 3D, pasó a que se veía mejor los escenarios que la película, y por tanto y además
llegó el momento en que se decidió que toda la película fuese 3D. Ser el productor ejecutivo de una película presupone un riesgo grande, porque uno maneja presupuestos que son del Estado, que no se trata de decir, mira, este se acabó, dame más, este se acabó, dame más, no, se trata de cómo hacer con eso lo mejor, el mejor uso que puedas lograr para cumplir un objetivo. Meñique presuponía tener que salir a captar un personal que no contábamos, porque ya no se trataba solamente de capacitar a los animadores, eso fue una experiencia que también la vida nos dio. Ya en esos años, la era digital, aparecían muchos animadores que decían, soy animador 3D, pero era animador 3D porque había estudiado 4 tutoriales, dominaba un programa 3D, pero cuando le pedías ver algo te dabas cuenta que no conocía los principios de la animación. En cambio, a esos animadores tradicionales que nosotros teníamos, a los que hasta el momento solo dibujaban 2D, pero les enseñamos el programa 3D. Cuando les enseñábamos el programa 3D, las animaciones eran sustancialmente superiores. ¿Por qué? Porque ese animador aplicaba los principios de la animación. Porque en un programa 3D, sí, la computadora te va a llevar un extremo a otro, va a calcular y va a realizar muy rápido los dibujos intermedios, por ejemplo, para llegar a este punto. Pero la computadora no conoce la intención, no sabe lo que es una aceleración o freno, si el animador no incide sobre ello. No sabe hacer un giro de la mano si el animador no le hace ese giro de la mano por el camino. O sea, contar con el animador que conociera y se apropiara de la herramienta influyó muchísimo en la calidad de Meñique. Yo disfruto ver al crecer la vida, el movimiento en una animación tradicional. Disfruto ver el modelado en 3D y darle cuerpo en huesos. Hoy en día incluso los softwares más modernos de animación ya han hecho que prácticamente el animador se ha hecho un especialista en eso, en construir una marioneta que pueda darle vida. Disfruto la construcción de los cuerpos, del stop motion, la creación de mecanismos para articular. Disfruto esa creatividad nuestra de tener que generar de la nada esos mecanismos. Disfruto como productor armar esa línea, armar ese vericueto y ese rompecabezas de qué hace falta aquí, cómo hace falta acá. Disfruto como fotógrafo crear la imagen, crear ese universo, hacerle las propuestas al director de cómo enriquecer esa idea que hasta el momento he traído. Pero también disfruto como editor eso, decir así o así. Y alternar el orden y reencuadrar cosas que me ayuda también la formación como fotógrafo, tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Como fotógrafo uno aprende que los niveles de planos hablan. Y cuando estoy en el rol de editor, la capacidad de fotógrafo me permite hacerlo con un conocimiento de causa más allá de eso. O sea, me permite cosas que a veces considero un intrusismo profesional, y a veces llamo al fotógrafo que le toca y le digo, mira, necesito que lo hagas así y asado, y nada más que le doy el referente, pero disfruto igual esa capacidad de conocer, incluso aunque sea parcialmente sordo, como he trabajado el sonido, también disfruto esa parte de decir, aquí pudiera estar enriquecido con, si desde el punto de vista sonoro tal cosa, y lo veo con el sonidista, porque te repito, la animación es un arte colectivo. Es un arte colectivo que tienes que disfrutarlo. Si bien tú puedes hacer un animado tú solo de arriba abajo, no te va a quedar mejor que ese que se hace en grupo. Yo creo que yo soy un enamorado de la animación en todas sus técnicas y eso. No pudiera definir una en particular. Cada una de ellas tiene un encanto que yo he disfrutado y he sabido disfrutar en cada momento que me toca, incluso mezclarlas. Armando Alba es mucho más que un nombre en los créditos. Es un artista con una sensibilidad única y sobre todo un apasionado defensor de la animación cubana. Sobre su obra fueron las secuencias de hoy.
Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.